Les damos la bienvenida a nuestro noticiero Noticias desde 3, donde vamos más allá de los acontecimientos y te explicamos a fondo las noticias de la actualidad internacional. En el día de hoy abordaremos con una mirada amplia la situación que ha capturado la atención del mundo entero durante los últimos días, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero para comprenderlo debemos ver un poco de historia. La historia detrás del conflicto. Este conflicto empieza desde el fin de la Revolución Soviética, ya que Ucrania se separa de Rusia como un estado independiente. Por este pasado, la población ucraniana está partida en dos, una mitad que se identifica con la etnia rusa y la otra que se considera ucraniana y rechazaba la dominación soviética. El conflicto empieza a materializarse en el año 2010 cuando Ucrania tenía un presidente prorruso, es decir, que estaba de acuerdo con las relaciones con Rusia y con los habitantes de etnia rusa. Este presidente estaba acusado de corrupción por encarcelar a la oposición. Sin embargo, Ucrania empezó a incrementar su PIB y la Unión Europea invitó al país a ser parte de ella con la condición de que liberara a los políticos de oposición, pero el acuerdo no se cumplió y en el 2013 se anunció que se iba a suspender cualquier trato con la Unión Europea. Parte del pueblo reaccionó de manera negativa porque se quería que Ucrania se abriera al mercado europeo, y aunque se creía que el fin de los pactos estaba relacionado con que se liberaran los prisioneros, realmente la causa era la inclinación política que tenía el presidente, porque Rusia jamás permitiría que Ucrania se uniera a la Unión Europea. Por motivos históricos, Rusia considera a Ucrania el corazón de su identidad. Se dice que en parte es porque un sector de la población se identifica con la etnia rusa. Y para Putin esto es algo simbólico y puede afectar la seguridad de su país porque si Ucrania se une a la Unión Europea pueden ocurrir invasiones hacia Rusia que se podrían infiltrar por las fronteras terrestres de Ucrania. El Euromaidán. Cuando la población ucraniana se dio cuenta del cese de los pactos, ocurrió una protesta y ocurrió una revolución llamada Euromaidán, que fomentaba el federalismo europeo, la unión de los países de Europa compartiendo su soberanía y estrechando lazos económicos. El gobierno inició la represión y en el 2014 el presidente tuvo que huir del país. En las nuevas elecciones se mostró una revolución con un 30% de poblaciones prorrusos, especialmente en la región de Crimea. Crimea y las regiones separatistas. Crimea fue parte de la antigua Rusia y culturalmente se sigue sintiendo parte de ella. Crimea no se une a Rusia porque para esto primero debe haber un acuerdo entre ambos países. Además, la comunidad internacional no lo permitiría. Por esto se sembró un patriotismo ruso en Crimea, tanto que en los edificios gubernamentales se izan banderas de Rusia. En el 2014, Crimea organizó un referéndum para decidir si anexarse a Rusia o no, siendo un 96% de los resultados un sí, pero la Unión Europea no reconoció este referéndum por dudas de la garantía democrática. Sin embargo, Rusia aceptó a Crimea y aunque en la parte teórica pertenece a Ucrania, es de Rusia en la parte práctica. Donetsk y Lugansk son dos lugares que se sentían también parte de Rusia. Sin embargo, se autoproclamaron repúblicas populares independientes, por lo que se inició una guerra civil en Ucrania que estalló en abril del 2014. La guerra del Donbass. Por un bando estaban los nacionalistas europeístas apoyados por la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN, y por el otro los prorrusos separatistas que buscaban que el este de Ucrania se uniera a territorio ruso, siendo apoyados por Rusia. Las milicias prorrusas controlaron gran parte del este de Ucrania, siendo Rusia el que les proporcionaba armas y apoyo político. En septiembre, el ejército ucraniano tuvo que rendirse, por lo que Kiev perdió el control de Crimea y de otras ciudades. La OTAN y la Unión Europea no intervinieron. En 2015 se propuso una tregua, pero ningún acuerdo se concretaba hasta el 2021. En este año, Rusia concentró tropas en Crimea. En la OTAN se firmó la plataforma de Crimea, donde se le exigía a Rusia devolverla a Ucrania, pero Rusia no cedió. En diciembre, Estados Unidos sospecha que Rusia va a hacer una invasión a inicio del 2022. El 16 de diciembre, la Unión Europea amenaza a Rusia para que no invada Ucrania, y el 18 de enero, Rusia envía tropas a Bielorrusia, con la intención de ir por esa vía a atacar a Ucrania.
El 24 de enero, Estados Unidos ordena a los diplomáticos de la embajada a huir del país con sus familias e informa a los ciudadanos residentes en Ucrania que evacúen el país. China, que es otra potencia mundial, rompe el silencio y se declara a favor de Rusia. La guerra actual. El 29 de enero, Biden anuncia que enviará tropas a Ucrania y a países de la OTAN. El 7 de febrero, el presidente de Francia visita Moscú y le pide a Putin que evite la guerra. El 15 de febrero, el Parlamento ruso le pide a Putin reconocer a Donetsk y Lugansk como independientes, es decir, ni de Rusia ni de Ucrania. Rusia da la orden de invadir la región ucraniana del Donbass y el 21 de febrero, Putin envía tropas a Donetsk y Lugansk para anexarlas a Rusia. La Unión Europea pone en marcha sanciones contra Rusia y Putin lanza una operación militar enviando tanques y tropas a Ucrania desde Bielorrusia. Se registran bombardeos en varios sectores de Ucrania. Kiev declara el estado de emergencia por 30 días en la nación. Estados Unidos y el Reino Unido condenan la invasión, pero Putin la justifica diciendo que estas ciudades pidieron ayuda, argumentando que Kiev las había atacado generando genocidios. El 24 de febrero ocurrieron explosiones y la población evacuó Kiev y otras ciudades masivamente.